Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Pues bien, agradeciendo como siempre al Señor esta oportunidad que el Señor nos concede de estar a través de Koinonia Radio, a través de la 800 AM. Agradecemos también, mis hermanos, el que puedan estar compartiendo con nosotros estos temas, esta programación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos a este segmento del Ser Mujer y agradeciendo también a cada una de estas hermosas mujeres que han abierto su mente y su corazón y sobre todo que también de alguna manera están pidiendo la ayuda, la gracia de Dios para un cambio. Ese cambio en el cual mis hermanas pues vamos a tener la oportunidad de ir creciendo y no solamente espiritualmente sino también emocionalmente, psicológicamente, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Y lo más importante, mis hermanas, es que podemos ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores madres y mejores discípulas. Entonces, por eso le agradecemos al Señor esta oportunidad. Mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a la comunidad Koinonia y para mí es un placer el estar con ustedes. Sean bienvenidos. Hermanos, vamos a orar primeramente pidiéndole al Señor que sea su Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos conduzca y sobre todo el que nos lleve a descubrir siempre, hermanas, esas verdades que el Espíritu Santo quiere revelar a nuestro corazón para nuestro crecimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor que procedes del Padre, amor que procedes del Hijo, ven a nosotros. Ven, Espíritu de amor. Ven a llenar nuestro corazón de tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Ven a expulsar de nuestro corazón todo aquello que nos impide ponernos en la presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo, a deshacer en nosotros todo cansancio físico, moral y espiritual. Ven, Espíritu Santo, a borrar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo aquello que entorpece nuestra alma y nuestro espíritu. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu santificador. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Y te agradecemos, Virgen María, tu ayuda y tu intercesión para que podamos nosotras crecer. Te pedimos nos sigas ayudando en ese crecimiento que necesitamos como mujeres. Amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Muchas gracias. Hermanos, pues estamos viendo estos temas, ¿verdad? En los cuales tal vez muy al principio de estar revisando este libro, que estamos viendo precisamente sobre cómo vencer las preocupaciones, Y podíamos encerrar
en algo tan pequeño, mis hermanos, pero lo estamos viendo a través de diferentes testimonios en los cuales, en este caso, pues, son personas que han puesto en práctica algunas estrategias para poder vencer esas preocupaciones. Y lo vamos ahora a descubrir a través del Papa Juan Pablo II. ¿Qué hacía el Papa Juan Pablo II? Decía él: mi fórmula para vivir en paz, dice, consagrarme únicamente al presente. Lo pasado lo dejo en la bondad de Dios, que lo perdone. Lo futuro lo confío al inmenso poder de nuestro Señor para que lo resuelva. Juan Pablo II. Y entonces siempre vamos a aclarar un punto que para mí en lo personal es muy importante, que me decía una persona, dice, entonces ya lo que está, lo pasado, ahí lo dejamos. Y entonces decíamos y lo hemos dicho que cuando nosotros vamos a entrar a un proceso de crecimiento, ciertamente hay que tomar algunos momentos para nosotros ir a nuestro pasado, pero siempre y cuando sea para resolver algunas áreas de nuestra vida que están impidiendo nuestro crecimiento. Porque a veces, hermanos, por más que nosotros luchemos por ya no preocuparnos, nos damos cuenta que en nuestro pasado hay acontecimientos que nos impiden ese crecimiento. Y entonces hemos platicado algunas hermanas y yo sobre este tema, y llegamos a la conclusión de que ciertamente pues no todas tenemos la misma capacidad para decir: yo las puedo vencer, yo puedo vencer esas preocupaciones, yo puedo vencer esos miedos, esos temores. Para empezar, no todas tenemos la misma fe. Entonces, ciertamente hay personas que les cuesta más que a otras. Entonces, yo puedo inclusive dar mi testimonio, puedo dar consejos, pero en este caso nos damos cuenta que somos diferentes, completamente diferentes. Pero sí puedo darte testimonio de que sí se puede, y que tal vez te estoy hablando de un cambio de hace varios años, y que por eso de alguna manera va uno alcanzando esas metas que a veces uno se propone a luchar con uno mismo, porque ciertamente hay cosas en nosotros que nos cuesta trabajo luchar. Como dice por ahí el Padre, a veces ahora sí que estamos luchando con nuestros propios demonios, y podríamos llamarle así a lo que son las preocupaciones, a lo que son los miedos, los temores. Y no se diga, hermanos, yo les he compartido y les compartí mi testimonio, cómo una de las mayores preocupaciones era cuando mi hijo empezó desde su adolescencia y después su juventud, ¿verdad? Cómo él, pues, claro, se iba a bailar, se iba con los amigos, pero entonces uno se queda diciendo, ¿dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Qué andará haciendo? ¿Ya le pasaría algo? Y entonces siempre, hermanos, siempre a veces las mamás estamos pensando lo peor. Estamos pensando lo peor. Y entonces, hermanos, nosotros en este caso, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que estamos pensando lo peor, entonces nos damos cuenta que estamos atrayendo nosotros las cosas negativas, porque a veces las damos por hecho. Entonces, quiero leerles un poquito sobre unos pensamientos, ¿verdad?, que de un libro que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Y esto es, de alguna manera, todo aquello que nosotros habremos de conocer, pero también
habremos de vencer. Y nos dice este pensamiento. Dice, en cualquier camino que tomes, reconócele y Él te guiará. Para aquella persona que entiende el poder de su palabra y que sigue los consejos de sus presentimientos o instrucciones, no hay nada que no sea posible. Por medio de la palabra, hace que las fuerzas invisibles se accionen y puedan regenerar su cuerpo y cambiar sus negocios. Por esta razón, es de vital importancia elegir palabras adecuadas, decretos y afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Y te decía, cuando yo me quedaba preocupada y que eran las 12, la 1 y las 2 y no llegaba mi hijo. Y entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Siempre piensa uno lo peor. Y entonces ahí estaba y decía, Dios mío, ¿le habrá pasado algo? ¿Tendría un accidente? ¿Y si está en el hospital? ¿Y si lo llevaron a la cárcel? Entonces, hermanos, con esto quiero decirles, mis hermanos, que nosotros a veces decretamos y atraemos a veces las cosas negativas que a veces nos suceden, porque nosotros inclusive ya las damos por hecho. Por eso ciertamente sabemos que nuestra mente es muy poderosa, tanto para rechazar, tanto para deshacernos de esas cosas que nos impiden estar en paz, pero también aquellas cosas negativas que a veces nosotros mismos atraemos y se llevan a cabo porque nosotros ya les ponemos cuerpo. Y entonces de esta manera a veces caemos en esto. Hermanos, regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo sobre este tema, ¿verdad? Cómo vencer las preocupaciones. Pero hoy estamos viendo más directamente sobre el capítulo 3, la fórmula mágica para resolver situaciones que producen preocupaciones. Y vamos a ir viendo estas fórmulas que son de alguna manera a través de testimonios de hombres y mujeres que han puesto en práctica a través de las preocupaciones. Entonces decíamos en el segmento interior, hermanos, que nosotros a veces decretamos lo que a veces nos sucede. Y de alguna manera también va muy unido lo que se llama premonición negativa. Mis hermanos, hay personas, y conocí una muy de cerca, que esa persona era una muchacha que ella, en cuanto soñaba algo, ella ya lo daba por hecho. Y como lo daba por hecho, sucedía. Entonces a veces, por ejemplo, soñaba que su tío X se había muerto. Y entonces le decía a su tía con la que estaba aquí en Tijuana, ¿sabes qué, tía? Se murió mi tío Pancho. ¿Cómo que se murió? Pero ¿cómo sabes si no nos han avisado? No, es que yo anoche lo soñé y mi tío Pancho se murió. Y entonces, pues sí, ese mismo día les llamaban y tío Pancho se murió. Entonces, esta mujer tenía un poder en la mente, pero un poder negativo que se llama premonición negativa. Entonces, todo lo que en este caso ella soñaba, lo daba por hecho y sucedía. Entonces nos dice,
Quien se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es un bienestar, que la abundancia divina responde a todas las peticiones y que la palabra le permite emerger. Recuerdo mucho un testimonio de la madre Rocío Arias, que dice ella que ahora sí, como viven de la providencia de Dios, entonces dice que un día hicieron un comentario o pensaron, ¿verdad? Tenemos ganas de comer nieve. Entonces, ese mismo día dice la madre que por allí alguien llegó y les llevó unos botes de nieve, ¿verdad? Entonces, que también, que Dios, ¿verdad?, sabe lo que estamos pensando. Y entonces, a veces no podemos decir que nos adivina, porque Él sabe todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, mis hermanos. Pero también nuestro enemigo, el diablo, también nos va poniendo trampas y trabas. Por lo tanto, a veces nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y por eso se llevan a cabo. Entonces dice: solicitad y recibiréis. Los seres humanos tienen que dar el primer paso. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando alguien me pregunta qué es lo que tiene que hacer para algo se manifieste, le respondió: pronuncie la palabra adecuada y no haga nada hasta que tenga una dirección concreta. Para esto tiene que pedir una señal, le dijo. Entonces diga, sobre todo, dice: oriénteme, Espíritu Infinito, hazme saber si existe algo que tenga que hacer, y la respuesta llegará en forma de presentimiento, el consejo de alguien, quizá entre las páginas de un libro, etc. Muchas veces las respuestas resultan sorprendentes en cuanto a su precisión. Por ejemplo, una mujer quería obtener una enorme cantidad de dinero. Ella pronunció las siguientes palabras: Espíritu Infinito, despeja el camino que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que corresponde por derecho divino aparezca en el acto con exuberancia. Luego añadió: dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesito hacer. Enseguida apareció en su cabeza un pensamiento: dale a cierta amiga que le había ayudado espiritualmente $100. Pero tuvo otro que le decía: espera recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó entonces en ese mismo día. Encontró a una conocida que en el curso de su conversación le contó: hoy he dado $1 a una persona. Para mí es lo mismo que si hubiera dado 100. Esta era una buena indicación, pues ella estaba segura que tenía razón en lo de dar los $100. Y a veces, hermanos, a veces hasta nos pueden llamar fanáticos. Nos llaman fanáticos aquellos hombres y mujeres de fe que le creemos al Señor. Y a veces ciertamente sentimos en nuestro corazón de alguna manera como un presentimiento, como un deseo fuerte de hacer algo. Inclusive a veces hasta de ir a visitar un enfermo, y se nos viene a la mente esa persona y el impulso de hacerlo. Pero a veces, ahora sí que dejamos pasar un rato y al último se nos olvida, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, ¿verdad? Y a través de él nos damos cuenta, hermanos,
que ciertamente lo que nosotros decretamos, eso es lo que llega. Entonces, por esta razón, mis hermanos, debemos de deshacernos de nuestros malos pensamientos. Especialmente, a veces hay pensamientos hasta de alguna manera pues feos, ¿qué te puedo decir? A veces malos deseos en contra de otra persona, y suceden las cosas. Entonces, por esa razón, mis hermanos, tenemos que ser muy, muy directos en lo que pedimos, y sobre todo cuando empiezan a llegar nuestros malos pensamientos, es inmediatamente pues deshacernos de ellos, ¿verdad? Entonces, a través de la fórmula mágica, dice, para resolver situaciones que producen preocupaciones, lo vamos a ver en 3 pasos. Vamos ahora a aprender una receta que muchas personas han ensayado y que les han producido efectos impresionantes y resultados maravillosos. No inventemos cuentos, vamos a contar casos reales que hemos oído con estos oídos que se los van a tragar la tierra. Y hay muchos testimonios en los cuales, mis hermanos, nos damos cuenta de que ciertamente hay muchas personas que saben cómo vencer, en este caso, esta preocupación o estos pensamientos. Entonces, los 3 pasos, dice que el mayor industrial del aire acondicionado narra así la experiencia que él tuvo cuando empezaba sus trabajos en esa industria. Tenía que instalar en una gran fábrica un purificador de chimeneas para que no saliera tanto humo a contaminar el aire. Y el sistema no me funcionaba de ninguna manera. Si fracasaba en mi intento, iba a hacer perder un montón de dinero en mi compañía y quizá hasta perdería mi puesto. Entonces, en vez de dedicarme a preocuparme, lamentarme y entristecerme, me propuse dar 3 pasos que fueron mi salvación. Te voy a leer el primero. ¿Cuáles son esos 3 pasos tan importantes para este hombre que en este caso sí se le puso difícil, pero poniendo en práctica estos 3 pasos pudo lograr lo que él quería? Entonces dice, primer paso, imaginarse lo peor que podría suceder si fracaso en esto. ¿Me iba a echar a la cárcel? ¿Me fusilarían? Seguro que no. ¿Me iba a morir de hambre? Tampoco. ¿Se perdería una cantidad de dinero? Yo perdería mi puesto. Pero el dinero algún día se podría recuperar y aún quedaban 100 millones de empleos posibles en este mundo. Entonces, vemos en este caso el primer paso. Primero, contrólate. Toma control de lo que vas a hacer. Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa en lo positivo, también piensa en lo negativo. ¿Qué pasaría si haces esto? ¿Qué pasará si lo haces así? Y entonces, de esta manera, vamos a ver en el siguiente segmento los 2 siguientes pasos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Continuamos, hermanos, estamos viendo en este caso un gran ejemplo. Dice la fórmula mágica para resolver situaciones que producen preocupaciones. Y lo estamos viendo a través de estos 3 pasos. Miramos el primero que dice el primer paso, que hay que imaginarnos lo peor, dice, que podría suceder si fracaso en esto. ¿Qué podría suceder? Y entonces este hombre pensó primeramente, ¿qué podría suceder si yo fracaso en esto? Sobre todo cuando hay, ahora sí, muchísima responsabilidad y sobre todo mucho que arriesgar. Como ya decía, lo podrían mandar a la cárcel, lo podrían fusilar, etcétera. Entonces, o quedarse sin trabajo. Pero vemos entonces el segundo paso. Segundo paso dice, aceptar eso, lo peor que me pudiera suceder, aceptarlo como algo necesario. Es muy importante tener bien los pies sobre la tierra, hermanos, porque no podemos aventurarnos a hacer algo sin tener bien el conocimiento de lo que pudiera suceder, ¿verdad? Y que vamos a arriesgar a veces, ahora sí, hasta la vida de alguna manera. Entonces, por eso esto es el segundo paso. Dice, lo peor que me pudiera suceder. Dice, aceptarlo como algo necesario. Hermanos, esto es lo que menos a veces pensamos. Esto es lo que menos asumimos. Yo les he comentado mucho que para mí es uno de los pasos muy importantes, asumir con responsabilidad las consecuencias de mis propios pecados. Entonces, les he comentado que, por ejemplo, cuando me dijeron, eres diabética, y entonces, pues sí, me mandan a un programa y ¿ahora qué voy a decir? Bueno, voy a asumir mi responsabilidad, que soy diabética por mi culpa. ¿Por qué? Porque no me cuidé. Entonces, hermanos, hay que asumir, pero como ya dijimos, a veces cuando suceden estos acontecimientos que a veces aparentemente están fuera de nuestro alcance, pero recuerda también que el Señor nunca nos va a permitir algo, hermanos, que no podamos sobrellevar, porque nunca nos va a permitir esto. Siempre Él mide nuestra capacidad. Entonces, como dice, aceptarlo como algo necesario. Entonces también, ¿qué se perdería? También en este caso, una gran cantidad de dinero. Pero, ¿y en qué compañía, que esta experiencia, estos sistemas nuevos, no se pierde dinero? Claro, esos son los gastos de investigación, que yo perdería mi puesto, sí, pero todavía tenía salud, deseos de trabajar y la ayuda de Dios. Por lo tanto, se perdía una batalla, pero todavía no se había perdido la guerra. Y ante aceptar lo peor, sentí un alivio, una gran paz, y fue entonces cuando me llegó una iluminación de lo alto. Hermanos, es muy importante para nosotros, como ya dijimos, asumir, pero lo más importante para nosotros, y que en este caso sería el primer paso, hermanos, cuando nos vamos a aventurar a algo que decimos, pues no sabemos si va a funcionar o no, pero hermanos, lo que sí podemos hacer antes es orar. Hay que orar y pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad? Que Él sea nuestra guía, nuestra luz, que Él nos ayude a salir adelante. Entonces, hermanos, de esta manera, cuando le estamos nosotros confiando las cosas al Señor, entonces Él viene en nuestra ayuda, Él viene en nuestro auxilio.
Entonces, por lo tanto, se perdería, dice, una batalla, pero no se había perdido la guerra. Entonces, vemos el tercer paso. El tercer paso, dedicarme con toda la calma, con todo mi tiempo y con todas mis energías a resolver este problema que se me presentaba. Y yo aquí, le diría a este hombre, ¿cuánto duraría este hombre para tomar la decisión? No sabemos cuánto tiempo duró desde orarlo, pensarlo, meditarlo, planearlo todo, hermanos. Porque ciertamente cuando viene a nosotros una preocupación, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando viene una preocupación a nosotros? Ahora sí que perdemos la cabeza. Perdemos la cabeza y andamos para arriba, para abajo, hasta enojados, nerviosos, desesperados y no sabemos ni qué hacer. Entonces, ahora sí que necesitamos que venga la calma. Tenemos que calmarnos, tenemos que orar, tenemos que pedir la iluminación al Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando recién sucede de alguna manera un acontecimiento que nos atrae la preocupación, pues necesitamos sentarnos y orar y decir, bueno, Belén, cálmate, piensa bien. Para empezar, yo no puedo resolver este problema ahora. Señor, pero tú sí puedes y yo no quiero dar pasos en falso que me vayan a llevar a cometer algún error. Entonces, dice, seguía haciendo ensayos, pedía a la compañía más dinero para comprar mejores herramientas y después pensar y pedir luces a Dios. Logramos adaptarle a aquella fábrica unos purificadores de chimeneas con muy buenos resultados. Y sucedió que mi compañía no perdió los miles de dólares, porque yo temía que iba a perder, sino que obtuve una buena ganancia. Y consiguió varios contratos más. Dice, yo en vez de perder el puesto, lo que conseguí fue un gran ascenso. Entonces, pero este hombre pensó bien las cosas, midió consecuencias. Entonces ya vemos qué fue lo que le dio resultado a este hombre. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si me hubiera dedicado a preocuparme, porque una de las peores consecuencias de las preocupaciones es que destruye nuestra capacidad de concentración. Y es lo que veíamos. Ciertamente, hermanos, eso es lo que nos sucede. Perdemos la concentración y ahí están, ahora sí, como en una licuadora dando vuelta toda la fruta del licuado. Y así están a veces todas estas preocupaciones en nuestra mente. Ahora sí nos aturde y a veces no sabemos tomar las decisiones adecuadas. Cuando nos preocupamos, nuestro espíritu, nuestra imaginación y nuestro pensamiento anda de acá para allá sin detenerse en ninguna parte, de tal forma que perdemos gran parte de la capacidad de dedicarnos calmadamente. En cambio, cuando aceptamos con calma lo peor que puede llegar a eliminar esas imaginaciones tenebrosas que el miedo y hasta la ira podrían traer, y obtener ya la capacidad de concentrarnos a buscar soluciones reales y eficaces. Entonces, hermanos, ciertamente se escucha tal vez fácil,
pero ya para ponerlo en práctica, pues claro que sí es más difícil. Es difícil, pero vamos a ir en este caso, pues ahora sí, haciendo el intento cuando nosotros tenemos esas pequeñas preocupaciones, porque habremos de prepararnos para las más grandes preocupaciones que a veces nos vendrán, porque se supone que este es el crecimiento, que el Señor me va preparando, ¿verdad?, de un acontecimiento a otro más fuerte. ¿Por qué? Porque me ha probado en la fe, porque Él confía en nosotros, hermanos. Él confía en nosotros, en que nosotros vamos a luchar, en que nosotros vamos a salir vencedores de cualquier tribulación, de cualquier preocupación, no importa lo que sea, porque recuerda, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso debemos de estar pues siempre, ahora sí, de la mano del Señor. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy sobre la forma mágica para resolver situaciones que producen preocupaciones. Y lo estamos viendo a través de estos 3 puntos en los cuales este hombre pudo resolver este problema que de alguna manera era una gran responsabilidad. Entonces, miramos cuál era el primero. ¿Cuál era el primero? Primero se empezó a imaginar lo peor que podría suceder si él fracasaba. Y si fracaso, y si voy a quedarme endrogado con tantos dólares, me voy a quedar sin empleo o voy a la cárcel. Todo eso pensó. Y fíjense que podía ver en este caso ganado en él el miedo, el temor y decir, mejor no hago semejante cosa. ¿Verdad? Entonces, pero lo asumió, como decimos, lo asumió con responsabilidad. Primero lo pensó bien y en el segundo paso dijo, ¿qué es lo peor que me pudiera suceder? Pues también aceptarlo como algo necesario. ¿Qué será lo peor que me puede suceder si yo fallo en esta estrategia? ¿Verdad? Entonces, el tercero fue, ahora sí dice, dedicarme con toda calma, con todo mi tiempo y con todas mis energías a resolver este problema que se me presentaba. Hermanos, a veces vemos nosotros hasta desgracias. Por eso hoy se me viene a la mente un tema que recuerdo de mucho tiempo. ¿Cómo, de qué manera nosotros como mujeres tenemos que asumir nuestra responsabilidad como esposas y como madres? Porque, hermanos, por ejemplo, pensando en un mecánico, mecánico que va a quitar, ¿verdad?, que la transmisión, algo grande va a ser. Y entonces, ¿qué pasa con el mecánico si se desveló, si no comió bien, si tuvo una discusión con la esposa, si los hijos le regañaron o algo
algo de estas cosas sucedieron. ¿Ese mecánico estará concentrado para hacer su trabajo? Inclusive, hermanos, le sucede a los médicos, a los doctores. ¿Cuántas veces han cometido negligencias que por estar preocupados, por estar desvelados, por X o Z, pero han cometido grandes negligencias? ¿Por qué? Porque a veces las cosas las hacen con una grande irresponsabilidad. No se responsabilizan, ¿verdad? No temen a que, por ejemplo, el médico decir, bueno, esta vida se me puede ir y mi responsabilidad es salvarla. Pero a veces como que no les interesara. No puedo hablar de todos, claro que no, que hay mis respetos para muchos de esos médicos que verdaderamente saben que es su vocación. Esa es su vocación y que lo hacen de la mejor manera, responsabilizándose. Entonces, por último, vemos de este segmento, dice, ¿y por qué esta fórmula produce tan buenos resultados? Esa es la pregunta. Dice, porque nos libra de andar por allá entre las nubes negras de la preocupación, entre tinieblas y obscuridad psicológica, y además hace que pisemos tierra firme, pues sabemos dónde estamos. Nos damos cuenta de cuál es la situación real. La aceptamos y en vez de andar soñando con situaciones irreales e imaginarias, enfrentamos las situaciones de tal cual es y nos vemos en este caso fantasmas donde no los hay. Vemos fantasmas donde no los hay, ni agrandamos responsabilidades, en este caso, sobre estos problemas. Entonces, mis hermanos, a veces desproporcionadamente dejamos que se vayan los problemas sin resolverlos. Entonces, esto es, en este caso, sobre la conclusión de este tema, en el cual ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el resultado de por qué esta fórmula produce buenos resultados. Entonces, hermano, pues no hay otra cosa más de, como ya dijimos, responsabilizarnos, y de esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta que verdaderamente esto es lo que necesitamos. Nos dice la palabra de Dios, y esta cita la miramos cuando empezamos a leer este libro, ¿verdad? Dice Mateo 6, 25 al 34. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes,
gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vamos a vestir? Y a veces, ciertamente, hermanos, a veces tendemos a preocuparnos. A mí siempre me ha llamado la atención mi hermana, una de mis hermanas, que le dice a mi cuñado a veces: ay, pero que no has trabajado más de un día o 2 días y que mira que... Y entonces le dice él: oye, pues tú eres la mujer de fe, se supone, le dice, y entonces debes de confiar. Yo no me preocupo, porque yo sé que no nos vamos a quedar sin comer, que no me voy a quedar sin cumplir con mis responsabilidades. Y él así calmado. Y entonces, claro que tiene que ver la fe, mis hermanos. Y aunque aparentemente podemos decir: bueno, Belén se mantiene en la iglesia, pues ha de ser una mujer de mucha fe. O don Pancho se mantiene, no sale de la iglesia, ¿verdad? Entonces ha de ser hombre de fe. Mis hermanos, créelo, que a veces hay hombres y mujeres de fe afuera que no están en la iglesia, más que a veces que los que estamos en la iglesia. Porque ese es un don que el Señor ha dado a quien Él quiere dárselo. Entonces, hermanos, pidamos el don de fe para nosotros creer, confiar y esperar en el Señor. Pues bien, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que nos da para poder nosotros, en este caso, vencer esas preocupaciones que no dejan de tocar la puerta de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces, pidámosle que nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Gracias, Padre, además, porque también envías alimento, Señor, a aquellos que ni trabajan. Envías alimento a aquellos, Señor, que están en la calle, aquellos enfermos mentales, Señor. Envías alimento. Y también, Señor, queremos darte gracias por aquellos hermanos nuestros que van a esos lugares a llevar alimento, tanto del cuerpo como del alma, a aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre, porque hay tantas personas que lo necesitan y que lo esperan solamente de ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Bendito seas. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.